Ok, dentro de lo que corresponde a las patologías articulares que vamos a ver en la parte radiográfica, la displasia de cadera es probablemente una de las que más se ha estudiado, ¿ya? Se supone que puede afectar cualquier sexo, pero hay una mayor predisposición, de acuerdo a los últimos estudios, en lo que es la presencia de estrógeno en el caso de la laxitud de la cápsula articular. Por lo tanto, las hembras podrían tener mayor predisposición a eso. Los signos clínicos uno los puede comenzar a detectar a contar de los 3 meses, pero puede demorarse 3 años en hacerlo mucho más manifiesto. Entonces, en términos generales, en promedio entre los 9 y los 11 meses. Sí, nosotros podemos empezar a intentar, sobre todo si tenemos sospecha, hacer radiografía a los 3 meses. La raza, hoy día todas las razas, ¿ya? La única raza que hoy día está libre de presentar displasia de cadera es el galgo por la enorme cantidad de masas musculares, pero en pastor alemán, labrador, rottweiler, San Bernardo y hoy día incluso razas pequeñas se da con bastante frecuencia. Estamos hablando del bulldog inglés, bulldog francés, los pitbull, etcétera. Todos pueden tener predisposición a presentar esta patología, que además tiene influencia de tipo genética y ambientales. ¿Ya? Sabemos que hay un enorme factor de heredabilidad, ¿ya? Con un porcentaje bastante alto y eso hace que tengamos como recomendaciones que aquellos perros que presentan displasia de cadera no sean cruzados, pero bueno, la gente no hace mucho caso. De todas maneras, hay un patrón de tipo multifactorial y no es una sola la causa, sino que es bastante importante. Afecta a los gatos domésticos, especialmente hoy día los gatos de raza gigante, como el gato Mans, que es un gato que alcanza casi 15 kilos, entonces por ese lado pueden llegar a tener displasia de cadera. ¿Ya? Generalmente es bilateral, pero puede ser perfectamente unilateral. ¿Ya? De los elementos que participan, el más importante, ¿no es cierto?, es la cabeza femoral, ¿ya? Esta cabeza femoral, de las cosas que más nos interesa es que quepa perfectamente dentro de lo que corresponde el acetábulo, que es la otra parte de la articulación y que en este caso tiene que participar. Y en términos generales, uno espera que a lo menos 2/3 de la cabeza femoral estén cubiertos por la pestaña acetabular. Si es menos que eso, ya podemos empezar a sospechar de que vamos a tener una alteración. ¿Ya? Entonces, si yo sigo el láser, ¿no es cierto? O aquí podría ser a lo mejor el lápiz, ¿ya? Y tomo eso, y ustedes lo ven, eso que se está marcando, 2/3 de lo que corresponde a la cabeza femoral están involucrados. Eso es lo que nosotros estamos hablando de cómo el acetábulo y lo que corresponde al el acetábulo, que es la cavidad acetabular y la cabeza del fémur, deberían estar en una congruencia perfecta. ¿Ya? Entonces, esas son las características. El cuello del fémur, ¿no es cierto?, que en términos generales es relativamente estrecho, en algunas razas, sobre todo las condrodistróficas, no es así. Ya este es el típico cuello del dolicocéfalo, ¿no es cierto?, como estamos hablando de un labrador, estamos hablando de un ovejero alemán. Pero el cuello, en el caso de los condrodistróficos, es un cuello bastante más corto, así que esa de pronto no lo podemos tener como una relación. O sea, lo pueden tener como relación, pero sabiendo qué raza es la que está actuando. ¿Ya? Ahora, el acetábulo, en términos generales, debe ser un acetábulo que tenga la profundidad suficiente como para aceptar la cabeza y que ésta tenga una confluencia de tipo normal. Pero podemos encontrarnos con acetábulos que están aplanados, que no van a ser capaces de soportar la cabeza y que van a sufrir deformación de lo que es la cabeza. Entonces, esto si es en forma temprana, correspondería a una displasia de cadera. Si es en forma tardía, a pesar de que tengo una enorme cantidad de colegas que siguen planteándolo como tal, es una artrosis, ¿ya? O sea, es una enfermedad degenerativa articular. Ya cuando el perro es adulto, no podemos hablar de displasia porque la displasia es un proceso en la etapa de formación, ¿ya? El posicionamiento radiográfico es sumamente importante cuando vamos a tomar las radiografías para poder hacer una evaluación completa de lo que significa
la pelvis como tal. Por lo tanto, los contornos de lo que corresponde a las alas del ilion deberían ser semejantes, los agujeros deberían ser simétricos, estar exactamente a la misma altura, las rótulas deberían estar dentro del trocante, del el canal troclear, ¿no es cierto? Y, y la tuberosidad isquiática debería estar más o menos como la mitad del eje longitudinal de medio de lo que corresponde al fémur. Esta es la vista estándar que se utiliza, pero vamos a mencionar que hoy día hay tendencias a cambiar esta vista estándar que tanto utilizamos, porque se supone que un perro en esta posición no está caminando. Ya esta es la posición que se toma de los bípedos para hacer el diagnóstico de displasia cadera. Entonces hay una montonera de investigaciones que tienden a ser diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Es importante que mantengamos esa vista anterior, que es exactamente esta que estamos mostrando acá. Porque si yo tengo mi paciente que lo posiciono y se va a rotar hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Los acetábulos van a ser diferentes. Yo no voy a tener cómo tener la posibilidad de decir que son simétricos. O si se rota hacia el lado izquierdo va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener entonces una alteración de la imagen de lo que corresponde al acetábulo. Por eso que la vista debe ser una vista súper alineada. ¿Ya? La presencia de osteofitos periarticulares, de los que ya habíamos estado conversando en forma anticipada, tanto en lo que corresponde al borde acetabular, ¿no es cierto?, como también lo que puede ser a nivel del cuello, ya nos están indicando que aquí hubo laxitud en la cápsula articular de forma temprana y que se empezó a crear este tipo de dificultades. ¿Ya? Entonces, de las otras cosas que nos interesan es poder ver los márgenes. Por ejemplo, esta es una condición de tipo normal, la cabeza del fémur está metida dentro de lo que corresponde al acetábulo y si ustedes se fijan, estos márgenes son de tipo paralelo. Y eso es lo que se busca. Cuando nosotros tenemos una laxitud de la cápsula articular, la cabeza no está bien metida dentro de lo que corresponde al acetábulo y tiende a salirse, ¿no es cierto? Se va a formar un espacio con una pequeña como cuña, ¿ya? Esa manifestación de cuña puede ser un primer indicio de lo que es una displasia de cadera. Esta otra línea que aparece aquí, ¿no es cierto?, es la pestaña acetabular dorsal y dijimos que debía cubrir por lo menos 2/3 de la cabeza del fémur y aquí ustedes pues, se pueden dar cuenta que está la misma línea pero no cubre los 2/3 de la cabeza del fémur. Todos estos son detalles que son importantes de poder evaluar a nivel de la radiografía, sobre todo cuando se hace una visualización más de tipo subjetiva, ¿ya? Ahora, hay técnicas, ¿no es cierto?, que nos dicen que hay que hacer mediciones en términos objetivos y de esas vamos a conversar un poco. Bueno, ya le había mostrado esta en lo que correspondía a la enfermedad degenerativa articular, el depósito de osteofitos a nivel de lo que es el cuello femoral, porque aquí se termina por insertar la cápsula articular. Entonces, aquí se nos va a provocar un engrosamiento del cuello a consecuencia de ese tipo de remodelación. ¿Ya? Otra de las alternativas que nosotros podemos visualizar en la primera etapa, cuando tenemos las primeras sospechas, es la famosa línea de Morgan, y se llama así porque este compadre que es un radiólogo veterinario, que tiene unos libros también, fue el primero en descubrirla. Entonces cuando aparecía este indicio de una línea de tipo radio opaca, eran los primeros indicios que había laxitud de la cápsula articular. Lo de la cápsula articular o de lo de la laxitud de la cápsula articular es bastante más posterior a esto, ¿ya? Entonces, esto indicaba que empezaban a depositarse osteofitos y la aparición de esa línea, nosotros nos decía que efectivamente estábamos frente a una condición de displasia. Bueno, la siguiente imagen dice vista axial media, que es una forma que se intentó durante algún tiempo instaurar para hacer una medición bastante más objetiva, y de hecho es bastante más objetiva, ¿ya? Y está diseñada para poder ver la extensión de la laxitud de la cápsula. Entonces, nosotros tenemos nuestra vista estándar ventrodorsal de lo que corresponde a la pelvis, con los miembros paralelos, la pelvis absolutamente paralela, ¿ya? Y hacemos la medición de los bordes de lo que corresponde a la cabeza del fémur. En cambio, en esta vista axial media, lo que se hace es
presionar a los fémur para que salgan de la cavidad acetabular y hacer la medición. Esto generalmente se hace con un distractor, un elemento que, ¿no es cierto?, tiende a abrir los fémur y se toma la radiografía. Con el animal bien posicionado, entonces se hace la medición ahora nuevamente de los bordes de la cabeza. Y aquí se nos va a dar una diferencia. Esa diferencia, ¿no es cierto?, es la que nos va a permitir plantear cuánto es lo que es la extensión de esta laxitud. ¿Ya? Aquí tenemos la vista estándar, tenemos la primera medición y aquí estamos haciendo presión ya para que se abran y se tiendan a salir los fémures si es que la cápsula articular así lo permite. Entonces con eso nosotros vamos a darnos ya una medición un poco más objetiva. Normalmente debe haber menos de 2 milímetros de diferencia entre las dos medidas, o sea, esta medida y esa medida deberían ser menos de 2 milímetros. Si ya es de 3 a 5 milímetros, ¿no es cierto? Estamos hablando que hay una tendencia a la condición de frontera, que es en los inicios de lo que correspondería a la displasia, y si es mayor de 5 milímetros, ¿no es cierto?, ya es considerada normal, ya es un animal de tipo displásico. Entonces, esta es la famosa medida de la medición axial. Pero este caballero, el doctor Hell Smith, ¿no es cierto?, que trabaja en la Universidad de Pensilvania, se dedicó a buscar una cosa que fuera mucho más objetiva y que fuera más certera en lo que corresponde a la medición de la patología que es la displasia de cadera. E inventó el método PEN-HILS, ¿no es cierto?, que viene de del programa de Pensilvania, ¿no es cierto?, para la displasia de cadera. Esa es la idea. Entonces, este caballero hizo casi exactamente lo mismo que la vista axial media, ¿ya? Viendo cómo se desplazaban las cabezas femorales con un distractor. Pero él hizo otro tipo de índice y su índice de distracción correspondía a hacer la medición de la circunferencia de lo que correspondía a la cabeza, sacar el radio y después medir, ¿no es cierto?, la distancia que se producía entre la salida de la cabeza, ¿no es cierto?, y el radio a través de esta fórmula. Entonces, la distancia ya del empleo del distractor, que es este elemento que le permite abrir las patitas como tal, ya, y el radio a través de esta fórmula. Entonces, la distracción o el índice de distracción es igual a la distancia partida por lo que corresponde al radio. ¿Mm? Y esta sí pasa a ser una medición bastante más objetiva. Entonces, si el índice de distracción como tal es cero, representa las caderas que están apretadas, ¿ya? Aquí tenemos una vista normal, común y corriente, en cambio en esta vista estamos haciendo el empleo del distractor y aquí ustedes pueden ver que hay una laxitud de la cápsula articular, muy semejante a la medición axial que hicimos media en la otra, pero con la diferencia que la otra tomaba la distancia entre las dos, este toma la cabeza del fémur y la distancia como tal. Entonces, si el corte es 0,4, o sea, la división de esa distancia por el radio es 0,4, ¿no es cierto?, sugiere que estamos identificando con perros que tienen la posibilidad de desarrollar osteoartritis de tipo secundaria por displasia de cadera, ¿ya? El índice de distracción se supone que representa desde el 0 una cadera que está apretada normal al 1 que es una cadera que está completamente laxa, ¿no? Entonces, este probablemente, o sea, en Estados Unidos este es el índice que se pretende o se está usando ahora para hacer el diagnóstico de la displasia de cadera como tal. Ahora, la OFA, que es la Fundación Ortopédica Americana, que está desde 1966 haciendo estudios, que fue creada específicamente para esto, para estudiar las enfermedades articulares y entre eso lo que corresponde a la displasia de cadera, que es probablemente la patología más estudiada, en la cual hay más investigaciones, ¿ya? Pone determinado tipo de requerimientos para poder hacer la certificación, ya porque los animales en este caso tienen que ser certificados. Y los requerimientos que pone la OFA son los siguientes. El animal debe tener 24 meses de edad o más viejo. O sea, no certifica
un animal libre de displasia antes de los 24 meses, estamos hablando de los 2 años. La patología se puede presentar en forma temprana, ¿ya? A los 4 meses. Por lo tanto, el que tenga 24 meses ya nos estaría indicando que en sí es un animal que está libre de la posibilidad de displasia de cadera, ¿ya? Solamente acepta la vista ventrodorsal extendida para la evaluación, ¿no es cierto? Pero esta es distinta a lo que corresponde al PENGIL. Ellos aceptan esta vista que es la tradicional que nosotros usamos, pero tiene que ir identificado con el nombre del animal, el dueño, el índice de natalidad, el kennel, todos los registros. Hoy día en lo que corresponde a la radiografía de tipo digital es factible poner esto. En las épocas que no teníamos radiografía digital era bastante más complicado. Entonces, el informe que va a entregar la OFA tiene que ver con congruencia y confluencia, que significa el aspecto, ¿no es cierto?, de la cadera como tal, o sea, de esta unión entre lo que es la cavidad acetabular y la cabeza del fémur. Ahora, ahí lo que trata de ver es la presencia de subluxación, las alteraciones del margen craneal del acetabulo, del margen dorsal del acetabulo, de la muesca acetabular o pestaña acetabular como tal, el tamaño, forma y arquitectura de la cabeza y cuello femoral, presencia o no de osteofito y esclerosis de tipo subcondral. Eso es lo que pide la OFA, que uno se fije en lo que corresponde a esa radiografía. Y hace distintas categorías. Entonces tiene una categoría que es la categoría de aprobación de la OFA y que contempla 3 estadios. ¿Ya? Uno que es de conformación excelente de la cadera, ¿ya? Que es una cadera que no tiene absolutamente nada que envidiarle a nadie, ¿ya? Comparado siempre con individuos de la misma edad y la misma raza. Entonces, conformación excelente. Después tiene una conformación buena, ¿no es cierto? Que es exactamente lo mismo, pero que no está en la excelencia, sino que es buena, ¿ya? Y no presenta otro tipo de signo. Y después tiene la última, dentro de la aprobada, ¿no es cierto? Que es la conformación justa, ¿ya? Que es una cadera que puede presentar algunas irregularidades menores, pero que no se escapa dentro de los cánones que ellos están fijando. Después tenemos una categoría que se conoce como la categoría límite o frontera, en la cual la conformación de esa cadera ya queda ahí en la duda, ¿no es cierto?, si está se va a transformar en una displasia de cadera o no, ¿ya? Y en ese caso, cuando queda esa duda, de acuerdo a la observación, se recomienda que se vuelva a repetir el estudio entre los 6 y los 8 meses, ¿ya? Y por último está la categoría reprobada y puede ser reprobada en 3 condiciones. Una con una displasia suave, en que hay evidencia radiográfica, ¿no es cierto?, que hay cambios displásicos menores en la cadera, pero está reprobada igual. Una displasia moderada, ¿no es cierto?, en que hay evidencia que hay cambios de displásicos de la cadera un poco más manifiesto, y una displasia severa, ¿no es cierto?, en la cual los signos radiográficos no tienen por dónde equivocarse que es una displasia de cadera. Entonces tenemos estas categorizaciones por parte de lo que corresponde a la OFA, ¿ya? Entonces aquí uno puede decir, por ejemplo, observando, esta es una vista dorsal, está relativamente bien posicionada, porque aquí tenemos una ala de Lilion bastante más ancha que la del otro lado. Los agujeros, forámenes, obturadores, ¿no es cierto?, no se ven del mismo tamaño. Eso me está indicando que está inclinada más hacia un lado. El lado que está inclinado sería, en este caso, el lado derecho. Vemos una cabeza femoral que ya muestra una pequeña pestaña y aquí un rodete a nivel de lo que corresponde a la cabeza, que es como el gorro, un gorro chino, ¿ya? O un gorro camboyano cuando están sembrando arroz, que ya le está indicando que aquí hay una laxitud articular. Por lo tanto, esta ya caería dentro de la displasia. En cambio, esta otra se ve un poco más metida, pero recuerden que esto está rotado, entonces por eso es que se ve más metida. Lo más probable es que tiene exactamente las mismas características y está bastante más deteriorada. Vuelvo, ¿ya? Le decía que los europeos hacen su propia evaluación y ellos consideran, ¿no es cierto?, una medición más temprana que la de los
estadounidenses. Ellos hacen la medición de las caderas a los 12 y 16 meses, toman la vista estándar, la ventrodorsal, ¿no es cierto? Y observan cuáles son los cuadros de tipo degenerativo que se pueden llegar a presentar, pero ellos objetivizan esta medición a través de lo que corresponde al ángulo de Nolberg, ¿ya? La medición del ángulo de Nolberg es relativamente simple. En principio uno la ve como complicada, pero lo que se tiene que hacer es la circunferencia de cada una de las cabezas femorales con su punto medio correspondiente. Una vez que encontramos el punto exacto medio, se tira una tangente, una línea tangencial al borde craneal del acetábulo, ¿ya? Y esto nos va a dar la formación del ángulo, ¿ya? Y con eso ellos van a entrar a hacer una calificación o una clasificación. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos encontrarnos con que ellos van a poner una categorización diferente a la que tiene la OFA, ¿ya? Entonces, ángulo de Nordberg, hacemos las mediciones. Hoy día incluso hay equipos radiográficos de los digitales que se traen un software en el cual uno puede hacer la medición directamente en lo que es la radiografía. Busca, pone el tamaño y la circunferencia correcta, le da el punto central, tira una línea, ¿no es cierto? Va hacia arriba, tira la otra línea, va hacia el otro lado y le está leyendo perfectamente qué es lo que es la angulación que se nos da. Entonces, en el caso de esta medición frontera de displasia de cadera, se supone que podría existir una ligera subluxación, ¿ya? Y el ángulo estaría bajo los 105 grados, ¿ya? El ideal es considerado 105 grados. Entonces el ángulo normal para las caderas debe ir a ser mayor que 105 grados. Todo lo que es menor a 105 grados ya lo deja en el límite, en la frontera, ¿ya? Entonces podemos encontrar una displasia suave de cadera, que significaría que estamos entre 100 y 105 grados. Podemos encontrar una displasia moderada, que va entre los 100 y los 90 grados, ¿ya? Con todas estas características de alteraciones ya de eh, remodelación de la articulación como tal, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta característica, el ideal, ¿no es cierto?, en la vista ventrodorsal es poder tener la pelvis muy bien centrada. Hoy día hay posicionadores, ¿no es cierto? Aquí los agujeros de los obturadores están parecidos, las alas del ilion también están parecidas, las cabezas están casi exactamente iguales, esta quizás está un poquito abierta. Entonces se hace la medición, se tira la línea correspondiente, las líneas tangenciales y se saca el ángulo, ¿ya? Aquí, sin necesidad de medir, ustedes pueden ver que, ¿no es cierto?, la cavidad acetabular es mucho más ancha o más amplia que lo que estamos viendo ahí. Ese ángulo, si es menor a 90 grados, nos lleva rápidamente a tener una categoría de displasia severa, ¿ya? Entonces, eso es lo que hasta el día de hoy seguimos haciendo. De hecho, el equipo del hospital tiene esas características. Ahora, igual, eso es solamente por hacerlo de tipo objetivo, porque si yo miro esta imagen radiográfica digital, ¿no es cierto?, vista ventrodorsal, etcétera, ya yo puedo ver que el acetábulo no es profundo, todo lo contrario, es más relativamente plano y tiene lo que nosotros llamamos labiación. Eso como cacho que están tratando de formar un labio para sostener esa cabeza que se quede metida adentro. Ya en este lado, en el lado derecho, mucho más. Y ustedes pueden ver que hay una remodelación de lo que corresponde a la cabeza y parte del cuello, porque se está aplanando, achatando, exactamente como eso. En cambio, en el otro lado todavía no está tan manifiesto. Y esta otra imagen de una radiografía digital que también está bastante bien posicionada, y lo que te puedes ver, perdón, es el hecho de que los acetábulos están absolutamente planos en ambos y las cabezas también están totalmente deformes. Esto no podrían hablar de una displasia como tal, sino que aquí tienen que hablar de una artrosis. A consecuencia de una displasia de cadera, pero tienen que hablar de artrosis. No se puede hablar de displasia de cadera aquí, ¿ya? La otra patología que antes dejábamos un poco de lado y que hoy día también es altamente frecuente, sobre todo con aquellos perros que tienen tendencia a ser de tamaño mediano y medio condrodistrófico, es la displasia del codo.
La displasia del codo también es una patología que tiene una consideración de tipo hereditaria, poligénica, ¿ya? Y que afecta la congruencia articular, ¿ya? La congruencia articular es lo importante aquí, ¿ya? Esta es una imagen del codo, que es una de las articulaciones que más se afecta, o sea, perdón, esta es la articulación del codo, que es la articulación que se afectan los tres huesos que pueden llegar a participar en forma diferente. Pero mayoritariamente el que más se afecta es el olecraco, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que hay cambios en lo que corresponde a la estructura y eso lleva a que tengamos alteraciones en la funcionalidad y lo hace ser un problema bastante serio. Una de las primeras cosas que tenemos que ver aquí es el espacio articular. Para eso el codo tiene que estar absolutamente bien posicionado para sacar la imagen radiográfica, paralelo a lo que corresponde al chasis, no estar inclinado, y eso es lo que uno tiene que medir. Cuando tenemos este tipo de aumento de volumen del espacio articular, evidentemente que estamos en presencia de una displasia del codo, sobre todo si son animales que lo hacen muy manifiesta. El ideal es poder detectar esta patología en forma temprana, ¿ya? Si no lo conseguimos hacer en forma temprana, bueno, significa que los deterioros de esa articulación van a ser más severos en la medida que avanza el tiempo. Ahora, la displasia del codo está constituida por varias otras patologías asociadas. Por ejemplo, la no unión del proceso anconio nos va a llevar a la displasia del codo. La fragmentación o fractura del coronoide medial también nos va a llevar a lo que corresponde a la displasia de codo. La osteocondritis de tipo disecante, sobre todo en la cara medial, también nos va a llevar exactamente a lo mismo. Entonces, nuevamente, cuando tenemos patologías como esta que son de alta heredabilidad, el ideal es poder conseguir que no se sigan usando los reproductores que nos llevaron a esta situación. La gente es súper porfiada, especialmente lo que son los criadores, y no hacen caso, y por ese lado vamos a seguir teniendo cantidades de perros que presentan esta condición. Ahora, eh, desde el punto de vista egoísta, mientras más veterinarios somos, ¿no es cierto?, mejor que existan más perros que tengan patología. Desde el punto de vista de lo que corresponde a salud, ojalá que previniéramos este tipo de patología y no se dieran como tal. Entonces tenemos varias razas que se afectan, los Rottweiler la presentan bastante, la fragmentación y fisura del proceso coronoide, eso es una cosa que ellos presentan, los pastores alemanes presentan la unión del proceso onconio, los labradores presentan lesión del proceso coronoide o osteocondritis de tipo disecante, tenemos los Beagle que presentan también alteraciones de esas características, el bulldog francés, los dachshund, casi todos los cóndores distróficos. Los signos generales pueden aparecer en forma temprana en los 4 o 6 meses, especialmente cuando estamos cercanos a lo que es los periodos de adiestramiento. Y los tratamientos dependen mucho de la gravedad y las características de cuál sea la lesión. Ahora la velocidad de progresión de esto también va a depender del tipo de animal que sea y del dueño que tengan, porque si lo detectan en forma temprana podemos hacer algún tipo de corrección. La radiografía en términos especiales, sobre todo para lo que corresponde la determinación de la fragmentación del coronoide medial, tiene que ser relativamente específica, ¿ya? Cuesta bastante poder llegar a hacer esas radiografías. Entonces, en términos generales, el diagnóstico radiológico lo vamos a conseguir siempre, ojalá haciendo radiografías de tipo bilaterales y poder hacer comparación de ambos codos, ¿ya? Y mínimo dos vistas, en general son tres vistas porque hacemos dos laterales y una cráneo-caudal y en algunas oportunidades incluso tenemos que hacer radiografías con eh, algunos cambios, oblicuas, ¿no es cierto? Generalmente hay que hacer la inflexión de menos de 90 grados, así nos permite ver lo que pasa con el proceso anconio. Eso es una de las características para poder tener la confirmación de esa patología como tal. En las vistas laterales también se puede hacer en extensión, ¿no es cierto?, con un ángulo hasta de 120 grados y así poder visualizar qué es lo que pasa con los procesos coronoides, ¿ya? En las proyecciones cráneo-caudal, el animal está de cúbito external, perfectamente bien centrado para poder levantar la cabeza y hacer la máxima extensión del codo y que este quede paralelo, parejito.
Bueno, aquí nosotros podemos ver que, ¿no es cierto?, que hay un espacio articular relativamente normal, pero ya estamos viendo características del el proceso banconio, ¿no es cierto?, con márgenes y bordes absolutamente irregulares. Y aquí, que donde deberían estar los cronoides, sobre todo el cronoide medial y todo, no aparece su imagen 100% constituida. Aparece por aquí un pequeño segmento que nos estaría indicando que hay una fragmentación. Aquí, donde está indicando la flecha, hay un pequeño sacado y además está bastante más blanco alrededor, lo que indica que hay esclerosis y en ese caso estamos hablando de una osteocondrosis, ¿ya? Un desprendimiento de cartílago. El otro elemento que dijimos que está asociado con lo que corresponde a la displasia del codo es la fragmentación del proceso coronoide medial. Como no se van a acordar mucho de lo que corresponde a anatomía, ya, este es la ulna, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el proceso coronoide medial y el proceso coronoide lateral. ¿Ya? El medial, que está pintado en rojo, es el que recibe mayor cantidad de peso de parte de lo que es el cóndilo del húmero, ¿ya? En comparación al que es lateral. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en los inicios? Cuando hay fragmentación, ¿no es cierto? Un pequeño desprendimiento de lo que corresponde a ese cacho, ya no tiene la misma superficie, entonces se va provocando esclerosis porque hay un roce inadecuado y también hay presencia de osteofitos porque tratan de mantener el cóndilo en su posición, van creciendo. Esta debería ser la imagen normal, ¿no es cierto? Y esta es la imagen del fragmento. A veces logramos visualizar el fragmento, pero esta imagen que debería aparecer clara en la radiografía se tiende a perder. Recuerden que esa punta que está ahí corresponde a ese, ¿ya? Del que estamos hablando, de este otro que está asociado con lo que corresponde a la cabeza del radio. ¿Mm? Eso es para que lo recuerden. Ahí está, como les dije, una patología que puede aparecer entre los 5 y los 12 meses de edad, con mayor frecuencia entre los 7 y los 8, que es cuando comienzan a hacer los ejercicios. Afecta a raza grande, Golden, Labrador, Ovejero, Rottweiler, que son los que llegan a presentarla, pero puede afectar hoy día a todas las razas pequeñas que tienden a ser más de onda condrodistrófico. La veíamos bastante en los cocker están medio desaparecidos del espectáculo, pero sí tenemos bastante presencia, ¿no es cierto?, de Bill, tenemos presencia de Chihuahua, presencia de Bulldog inglés y Bulldog francés. ¿Ya? Bueno, esta es la otra vista para que se hagan la idea de lo que es la fragmentación del coronoide, ¿no es cierto? Este es el lateral, este es el medial, entonces tiene una cara, una superficie que es la que recibe al cóndilo del húmero. Y eso es lo que está haciendo, recibe al cóndilo del húmero y se puede fragmentar. ¿Ya? Entonces vamos a tener ese proceso que es la fragmentación del coronoide. ¿Ya? Aquí tenemos algunas imágenes. Esto que estoy marcando con el láser es parte de lo que corresponde a la fragmentación. ¿No? Y hay una alteración de lo que corresponde al espacio, depósitos de osteofitos, ya en esa zona. Y aquí claramente la imagen, ¿no es cierto?, del medial está fragmentado, absolutamente fragmentado. Hay alteración del espacio articular, aquí está más ancho, aquí está más estrecho. Esto es una clara displasia. Otro elemento de lo que corresponde a la displasia del codo era la no unión del proceso banconio. ¿Ya? Esta es una patología que aparece también entre los 5 y los 12 meses, especialmente a los 7 meses cuando se lo saca a adiestrar y el perro, ¿no es cierto?, sale súper contento y después vuelve con algún grado de cojera. Las razas grandes y gigantes, en realidad, sí, se ve bastante menos en las razas pequeñas. ¿Ya? Los principales siguen siendo el pastor alemán, San Bernardo, el Basset, Labrador, Golden Retriever, etcétera, ya que pueden llegar a presentar esta separación. Se supone que el proceso anconio debe aparecer fusionado desde un inicio. Cuando esta fusión no se hace presente, ¿ya? Y es muy tardío, ya estamos hablando de la no unión del proceso anconio. ¿Mm? Entonces, estas imágenes van a tratar de ilustrar
¿no es cierto?, esta línea de tipo radiotranslúcida que correspondería como que si fuera una zona de fractura en este espacio. Y este es el proceso de Anconio, pero está relativamente desplazado y esa no es una línea de fractura, sino que es la no unión. Y lo mismo que ocurre acá abajo. Esto está marcando que aquí hay una condición de inestabilidad, entonces los cóndilos rozan y están provocando un área mayor de esclerosis en el hueso que está recibiendo el peso como tal. ¿Ya? Otro ejemplo de lo que corresponde a la no unión del proceso Anconio, aquí no está unido, este es un animal adulto, entre los dos tienen cicatrificiaria y ustedes pueden ver el proceso Anconio donde anda dando vueltas, incluso aquí hay fragmentación también, y en este otro el proceso Anconio incluso se rotó. Entonces este es un elemento que actúa como piedra en el camino y lo que va a provocar esa piedra en el camino, ¿no es cierto?, es manifestación de dolor. La solución es quirúrgica, o sea, la mayoría de las veces que se intenta esto fusionar, como lo detectamos en forma muy tardía, al final hay mucho tejido fibroso, nunca se tiende a pegar y hay que sacar los implantes que ponemos y todo. Pero la idea, ¿no es cierto?, los animales que ya son adultos, es sacar el proceso anconio que actúa como una piedra para que deje de sentir dolor. ¿Va a quedar el codo inestable? Sí, de todas maneras, y eso se lo tienen que advertir a los dueños. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una imagen del proceso Anconio. Y esta es una imagen también de un perro que no es tan adulto, está recién fusionada, pero aquí tenemos, me refiero que desapareció la fisia, eso es lo que me refería con fusionado, y aquí está la línea de separación de lo que corresponde al proceso Anconio bien marcado, ¿no es cierto?, con focos de lisis y todo. Y esto es postquirúrgico. ¿Ya? No varía mucho lo que corresponde el espacio articular, pero sí aquí dejamos de tener una piedra que esté molestando a nuestros pacientes. ¿Ya? Bien, eso es lo que corresponde a las dos displasias más manifiestas dentro de lo que corresponde a nuestros pacientes, la displasia de cadera y la displasia de codo. Así que las dos displasias son importantes de tenerlas presentes. Y ahora nos saltamos hacia lo que corresponde a la rodilla, donde una de las patologías más frecuentes que podemos llegar a tener es la ruptura del ligamento cruzado. ¿Ya? La ruptura del ligamento cruzado, en términos generales, se puede dar en perros que son jóvenes, pero especialmente los cazadores que son atléticos, que van en persecución de pronto de lo que es su presa, puede ser el conejo cambia de dirección, hace una finta, ¡pum! Y se produce fractura del ligamento. ¿Ya? Eso mismo le ocurre a los jugadores de básquetbol, a casi todos los deportistas. De hecho, hay unos videos que son de tipo espectaculares cuando se produce la ruptura del ligamento y se ve feo, feo, ¿ya? Pero, y también se puede dar con edades relativamente más avanzadas y especialmente en perros que tienen sobrepeso. Eso lo vemos bastante en los poodles, que se ponen guatones enormes, se ponen más viejos y por la edad hay un cambio físico-químico dentro de lo que corresponde al ligamento y estos se tienden a romper con más facilidad. ¿Ya? Tanto en raza grande como en pequeña se da la ruptura del ligamento. Ya antes pensábamos que las pequeñas no lo sufren, pero lo sufren, incluso lo pueden sufrir, sobre todo las razas toy, acompañado con lo que es la luxación de patela. Así que eso es importante, sí, puede estar en cualquiera de las razas. Cuando es de tipo traumático, ¿no es cierto? Es repentino y se produce una cojera en forma inmediata que es bastante dolorosa. ¿Ya? En el caso de los perros que son más viejos, a veces, y más o menos gorditos, no siempre se rompe en forma brusca, violenta, sino que se puede ir rompiendo de manera paulatina y como que la cápsula se tiende a acostumbrar, se fibrosa un poco más, pero se tiende a provocar deformación de la rodilla con enfermedad degenerativa articular. ¿Ya? Eh, como les decía antes, en algunas oportunidades va acompañado de luxación de patela. La imagen radiográfica ideal para la ruptura del ligamento cruzado es una imagen que es en estrés. No solamente ponemos a nuestro paciente en su posición, sino que además flectamos el tarso para que la tibia se desplace hacia craneal. Y aquí hay una medición, digamos,
que se puede hacer con los equipos digitales, en la cual nosotros hacemos cuánto es la alteración. Este es el punto central de lo que corresponde a la tibia y este es el punto central de donde están los cóndilos. O sea, ustedes pueden ver como que los cóndilos están un poco volando. ¿Ya? En algunas otras imágenes es mucho más severo el desplazamiento. Y aquí esta medición es básicamente para poder hacer las técnicas en perros grandes como en la TPLO, la TTA, que son cortar el hueso, cambiar el ángulo de inclinación o desplazar el ligamento patelar hacia craneal. Esto en- lo vemos en cirugía, perdón. No, ustedes de veras que están en tercero, ¿ya? Entonces hay técnicas quirúrgicas para solucionar este tipo de problemas, ¿ya? En todo caso, sobre la ruptura del ligamento ya lo habíamos mencionado y yo se los paso y se los menciono en lo que es en práctica básica, ¿ya? Bueno, otros signos que no son decidores, que sí solamente nos dicen que hay un proceso de tipo inflamatorio a nivel de lo que corresponde a la articulación, es cuando se empieza a provocar esta ruptura en una vista cráneo-caudal. A lo que voy es que no es la vista ideal para poder hacer la medición o la determinación radiográfica, sino que la determinación radiográfica es una vista medio lateral con el animal en condiciones de estrés. O sea, el tomar la radiografía en forma simple generalmente puede engañarlo. En cambio, tomar la radiografía con estrés, que es una radiografía especial, les puede dar el diagnóstico como tal. ¿Ya? Ahora, cuando no hay tratamiento, hay muchos perros, sobre todo los perros medianos, que sin intervenirlo logran empezar a apoyar la pata y con el paso del tiempo la van apoyando un poquito más. Pero todos esos perros van a tener estas características, ¿no es cierto? Enfermedad degenerativa articular, tanto en la patela, el sesamoideo, el plato de la tibia, con depósitos de hueso y todo. Entonces, siempre todas las patologías van a llevar, si no son bien estabilizadas, a enfermedad degenerativa articular. Y hablando de enfermedad, hay una patología que se conoce como enfermedad de Lech-Kalben-Perte, que fueron estos tres individuos que descubrieron esta patología en los niños, en los humanos. Por lo tanto, de ahí, cuando en veterinaria se empezó a ver cosas más o menos parecidas, ya se asumió que era la misma patología que tenían los humanos que el de Campbell-Perte. Pero hay algunas diferencias, sobre todo en lo que corresponde a la fisiopatología, porque en el caso de los humanos hay alteraciones en lo que es la irrigación de la cabeza del fémur, ya por problemas de tipo vasculares. En cambio, en el caso de nuestros pacientes no está 100% confirmado que sea exactamente el mismo origen. En el caso nuestro, para llevarlo a la parte de diagnóstico, hablamos de necrosis avascular de la cabeza del fémur. O sea, aquí introducen de todas maneras la parte vascular. Pero así se conoce, como necrosis vascular de la cabeza del fémur al Lech-Kalben-Perte. ¿Ya? No hay una predisposición de tipo sexual, puede ser hembras o machos. Aparece a los 4 meses, entre los 4 y los 11 meses. En general, a los 4 meses y a esta altura, en la mitad, por ahí en los 7, los 8, ya debiéramos, los que tienen más concepto de tipo ortopédico, llegar a detectarlo y tenerlo bastante más claro. ¿Ya? Las razas menores a 20 kilos, en términos generales, son las que más lo llegan a producir. El principal representante que tenemos aquí son los Yorkshire, ¿ya? También aparecen los Poodle, los Pinscher, los Terrier, los Chihuahuas, todas estas razas de tipo juguete son las que tienden a presentar esta alteración. Rápidamente empiezan a presentar cojera de ese miembro, se produce una atrofia de las masas musculares o una hipotrofia, como le quieran decir hoy día, ya de las masas musculares, y los animales empiezan a sentir suficiente dolor, se ponen bastante más irritables y claramente si hacemos un examen de tipo ortopédico vamos a ver que una masa muscular es bastante más prominente que la otra, ¿ya? Un 15% de ellos pueden ser de tipo bilateral, la mayoría, ¿no es cierto? En este caso sería el 85% es de tipo unilateral, ¿ya? La característica principal de esta patología es que tenemos una cabeza que está deforme, ya con focos de lisis como tal, por lo tanto se ven
de tipo radiotranslúcido y lo pueden comparar con la otra cabeza que se ve absolutamente normal. Aquí no está la radiografía por completo, pero ustedes pueden ver que esto es lo ancho de que en las masas musculares del cuádriceps de este lado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las masas musculares del lado afectado, que son bastante menores. Entonces, ese también es un signo importante. En el esquema, una cabeza normal, la otra cabeza con mordisco, deforme. Eso, si está dentro de lo que corresponde a la edad que le estaba mencionando, entre los 5, ¿no es cierto?, y los 12 meses, especialmente si ya tiene 8, corresponde a un Lambert. ¿Ya? Patología que no todo el mundo conoce y que se pierden, ¿no es cierto?, y que tienden a confundir y que es bastante frecuente. De hecho, nosotros sacamos en la clínica bastante imágenes radiográficas y además el acto quirúrgico que la solución es una ostectomía de cabeza y cuello femoral. ¿Ya? Entonces, este es el deterioro que también puede conllevar deterioro del acetábulo, entonces vamos a tener las mismas características de lo que corresponde a una enfermedad degenerativa articular, para que no se pierda. Ahora, en la vista, para poder hacer el mejor diagnóstico es ventrodorsal, pero también en algunos casos se puede tomar una vista lateral de la pelvis relativamente oblicua, en la cual podríamos ver un aumento del espacio. A mí esta vista, en términos generales, la menciono, pero a mí en absoluto me gusta para ese diagnóstico. Esta es 100% diagnóstica. ¿Ya? Bien. Asociado con lo que corresponde a rodilla, nosotros tenemos otra patología de alta frecuencia y hoy día, bueno, hace ya, yo diría que 8 o 9 años hicimos una tesis con quienes hoy día colegas, la Paula eh, Lobos, pero no es la colega, sino que otra niña, no, Paulina, ¿ya? Con ella se hizo la determinación del examen ortopédico y además radiográfico de lo que correspondía a luxaciones de cadera, de patela, y quedó demostrado que es altamente subdiagnosticada, o que la mayoría de los colegas dice, bueno, si la presenta en forma eh, casi permanente en las razas pequeñas, entonces es como normal. No, no es normal. Es un paciente que tiene problemas. Entonces, afecta a las razas TOY y también la vemos la luxación patelar en la raza gigante. O sea, es más frecuente que la TOY sea medial y que en la gigante sea lateral, sobre todo por traumatismo. Pero hemos estado viendo luxaciones de patela en mastín napolitano, hemos visto luxación de patela en Pittsburgh, que además ellos tienen una tendencia a las curvaturas de los ejes longitudinales. Hemos visto luxación de patela en el Siberian, Husky, Malamute, ya, Akita, entonces ya no es una patología exclusivamente de lo que corresponde a las razas pequeñas, sino que involucra a todas. En el caso de la luxación de patela, hasta ahora, porque van a haber cambios en algún tiempo más dentro de lo que corresponde a la clasificación, pero se habla de 4 grados, en el cual en el grado 1 nosotros intentamos sacar la patela, pero esta vuelve en forma casi inmediata. Pero el animal, cuando camina, en algunas oportunidades hace alguna pequeña manifestación como de un salto elegante. ¿Ya? Ahí estamos hablando de grado 1. En el grado 2 nosotros somos capaces de sacar la patela del canal troclear, ¿ya? Pero esta se vuelve rápidamente. ¿Ya? Y esos perros sí tienen un saltito elegante en forma mucho más frecuente. En el grado 3 la patela permanece luxada, ¿ya? Y empieza hacia el lado medial o lateral, ¿ya? Y empieza por esta luxación permanente a desviar la tibia, ya más o menos como entre 30 y 50 grados, desde lo que corresponde al plano de tipo longitudinal. Y en el grado 4 es imposible mover la patela y el grado de torsión va incluso entre los 90 y los 50 grados, ¿ya? De la cresta de la tibia. ¿Ya? Entonces este grado tiene mal pronóstico en términos generales. Este hay que hacer la técnica de cuña, ahondar el canal, ¿no es cierto? Pero aquí hay que fijarse muy bien si además no hay signos de cora o de torsión de los ejes longitudinales, porque no bastaría solamente con operar la patela, sino que habría que hacer algún tipo de corrección del desvío del hueso. ¿Ya? Entonces, los signos en términos generales van a estar dados porque
la masa del cuádriceps a través de lo que corresponde a la patela y el ligamento patelar, ¿no es cierto? Si la patela se salta del surco, se va a tender a llevar a la tibia porque es menor, ¿ya? Entonces las técnicas son profundizar el surco y en realidad ver si esto no tiene mucha torsión para poder volver a ponerlo en su posición y que no se vuelva a saltar, ¿ya? Radiográficamente, nosotros deberíamos ver aquí la patela, debería estar localizada aquí, ¿ya? Y no la estamos viendo en esta imagen radiográfica porque está metida aquí. Ahí está metida la patela. Entonces, si aquí está la patela y continúa el ligamento patelar, esto es parte de lo que corresponde a la torsión, ¿ya? Estamos viendo gran parte de lo que corresponde a la torsión de lo que es la cresta de la tibia, ¿ya? Y aquí podemos ver claramente, ¿no es cierto?, que la patela está fuera de lo que corresponde al surco como tal, ahí está metida, y el ligamento hace grande esfuerzo, ¿no es cierto?, porque la cresta de la tibia, ¿no es cierto?, se sigue yendo hacia medial, ¿ya? Entonces sigue torciendo y aquí ustedes pueden ver estrechez del espacio articular y amplitud del espacio articular, ¿ya? Bien, esas son las patologías principales que vemos en la parte ortopédica y que tienen mayor relevancia porque son las que se presentan con mucha más frecuencia. Las que vienen ahora son todas patologías que, bueno, radiográficamente no vamos a llegar 100% a su confirmación, sino que estas son patologías que requieren otro tipo de exámenes. Por ejemplo, una artritis de tipo séptica generalmente se va a dar más a nivel de lo que corresponde a los cachorros, por algún tipo de herida penetrante, generalmente, ¿no es cierto?, puede ser por una mordida, un cuerpo extraño que se meta, ¿ya? En el caso de los adultos, generalmente está más asociado a lo que corresponde a las peleas, entonces va a contaminarse el área, pero también nosotros podemos llegar a contaminar en términos iatrogénicos por una cirugía que realizamos ahí, o puede ser, por ejemplo, que el perro se cayó, le dieron una patada, formó un hematoma, este se contaminó y todo esto va a crearnos serios conflictos en esa articulación. Va a ser dolorosa, ¿no es cierto? Va a haber aumento de temperatura generalmente, porque si es séptica, tiene que haber aumento de temperatura, sobre todo de tipo local, ¿ya? Y hay efusión dentro de lo que corresponde a estas articulaciones infectadas. Una de las principales recomendaciones es ahí hacer una punción y tomar una muestra, después mandarla a un antibiograma para que podamos tener los resultados adecuados. Si yo tengo esta imagen, ¿no es cierto?, en la cual tengo claro que aquí hubo una intervención porque hay aún manifestaciones de lo que corresponde a un tornillo, un orificio, pero estoy viendo producción de hueso, ¿ya?, a lo largo de todo lo que corresponde a la tibia, el olecrano, ¿no? O sea, parte, o sea, perdón, el calcáneo, parte de lo que corresponde a los huesos tarsales, ¿ya? Hay respuesta de tipo ósea manifiesta, enorme, ¿ya? Hay inflamación del tejido blando, hay inflamación de la cápsula y hay presencia de gas. Bueno, esto me estaba hablando que yo estoy en presencia de una artritis séptica de todas maneras. Ahora, confirmo eso a través de lo que dije, un cultivo de antibiograma para poder usar el antibiótico adecuado, porque si no, estas artritis sépticas, en la medida que van avanzando, van provocando lisis del hueso y comienza a provocarse una enfermedad de tipo articular bastante más severa, ¿ya? Esto puede llegar, en la medida que se va provocando mayor cantidad de erosión, a los signos severos de una enfermedad degenerativa articular e incluso, ¿no es cierto?, hasta poder llegar a perder el miembro, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los inicios, ¿no es cierto? Hay solamente proceso de inflamación de lo que es cápsula y líquido sinovial de esa articulación con algunas leves alteraciones de lo que corresponde a los márgenes, ¿ya? Esta es una de tipo inicial, ¿ya? Entonces, cada vez que tengamos una articulación que tiene estas características de aumento de volumen y todo, hay aumento de temperatura, aumento de la difusión y todo, una de las principales recomendaciones, aparte de sacar la radiografía, es que hagan una punción articular, saquen el contenido, lo manden al laboratorio, le pueda decir si el líquido que sacaron tiene alta cantidad de células de tipo inflamatorio, etcétera, y si tiene presencia de bacterias para que le hagan un cultivo antibiograma y puedan partir al tiro con el tratamiento de la artritis de tipo séptica. Se me olvida decirle que hay artritis de tipo séptica en cachorros que de pronto por un golpe, después la articulación está imposible llegar a tocársela y que son capaces de provocar destrucción del hueso, ¿ya? Así de severa puede llegar a ser una artritis de tipo séptica.
Bueno, tenemos también otra patología que dice poliartritis de tipo erosiva y cuando dice poliartritis significa que no está afectando solamente una articulación, sino que está afectando a varias articulaciones. El afectar varias articulaciones ya es una complicación. El principal representante de este tipo de poliartritis erosiva es la artritis reumatoidea, que en otras partes es bastante más frecuente. Nosotros tenemos poca manifestación de artritis de tipo reumatoidea o la subdiagnosticamos o la tenemos muy poco valorada, porque la verdad es que hay algunos perros que sí la llegan a presentar, pero probablemente por eso que no, no, no la veamos con tanta frecuencia. Puede ir desde 1 a 9 años de edad con promedio de 4 a 5, lo que indica que son animales maduros, razas pequeñas, especialmente los poodle, porque tienen una mayor predisposición, pero lo hemos visto en los cocker, lo hemos visto en otras razas. Si mal, bueno, ustedes no tienen por qué acordarse, pero en práctica básica les mostré la imagen de una cocker que tenía una poliartritis de tipo erosiva. Las características clínicas, bueno, en este caso no es un proceso de tipo infeccioso, generalmente es un proceso de tipo inmunomediado, porque la artritis reumatoidea es un proceso de tipo inmunomediado, y que vamos a tener alteraciones en el tejido sinovial y fibrovascular que van a afectar determinadamente el hueso cuando empieza a eliminar colagenasa, que van a provocar daño tanto en el tejido, principalmente en el tejido que rodea la articulación, y por eso que se hacen tan dolorosas las articulaciones, y más adelante, cuando ya se ha provocado mucho daño en todo lo que son los tejidos que lo están rodeando, se empieza recién a provocar deformaciones de tipo angulares y afectan a los huesos. Bueno, les cuento eso porque además yo sufro de artritis reumatoidea, que la tengo dormida en términos generales, pero en cualquier minuto se puede llegar a despertar y crearme mayores complicaciones. Hace 9 años exactamente que la tengo diagnosticada. Bueno, los signos tempranos a nivel de la radiografía no son muy evidentes y empezamos a ver algunas alteraciones en lo que corresponde a los márgenes, porque, como les dije, no afecta directamente la articulación, sino que básicamente las estructuras que están un poco rodeando a la articulación como tal. Pero en la medida que avanza, los signos como lo muestra el esquema, pasan a ser un poquito más tardíos, entonces a nivel de las distintas caras articulares de los distintos huesos, por eso que es poliartritis, son varios los huesos y varias las articulaciones, empiezan a aparecer estas como pequeñas muescas de alteración del hueso subcondral, ¿ya? Y se va deteriorando, ¿no es cierto? En la medida que sigue avanzando, ¿no es cierto? Se va provocando más deterioro, inflamación, ¿no es cierto? Va tratando de desviarse la articulación como tal, va perdiendo su forma hasta que puede llegar el punto, ¿no es cierto?, en los signos más tardíos en que desaparece parte del hueso, hay un proceso inflamatorio por completo y hay desviación de la articulación que lo puede llegar a hacer que sea absolutamente invalidante. Son dolorosas, ¿ya? Y invalidantes. O sea, hay gente joven, ¿no es cierto? Yo a esta altura del partido tengo una buena cantidad de años, pero hay gente joven, de hecho en los focus grupos que me tocó participar por la artritis reumatoide, había gente que tenía 20, 21 años y tenía sus articulaciones absolutamente deterioradas, ¿ya? Se los cuento porque podemos encontrar que no siempre está asociada con eso, ¿ya? Bueno, muy semejante a esto es la poliartritis, ¿ya? Erosiva, pero la poliartritis erosiva, ¿no es cierto?, es una alteración que también va a provocar inflamación del tejido blando, ¿ya? Y va a tender, ¿no es cierto?, a alterar la cápsula y los ligamentos, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de tendencia a las subluxaciones, ¿ya? Poliartritis de tipo erosiva. Estos son ejemplos bastante más severos que está afectando incluso la articulación de lo que corresponde a los dedos, ¿ya? Y destruye, por eso que es erosiva. ¿Ya? Bueno, casos harto más severos, ¿no es cierto? Ya hay deformación, pérdida incluso de las líneas articulares, mostrando lo que llega a provocar como tal. La no erosiva, que también afecta a todas las articulaciones, tiene una
una característica etiológica de tipo idiopática, que no vamos a saber nunca de qué se trata, pero hay patologías en el perro que pueden llegar a provocarla, como el lupus eritematoso de tipo sistémico, artritis asociada con procesos de tipo infeccioso crónico, eh, polimiositis o poliartritis, que son síndromes, y invasiones de la sinovial por plasminógenos y de tipo linfocítico. ¿Ya? Son muy poco frecuentes, ¿ya? O por lo menos la determinamos bastante menor. Y aquí los signos principales son el aumento de la difusión articular. Entonces hay aumento de las cápsulas articulares, pero no se tienden a dañar las caras articulares. ¿Ya? Los sitios más frecuentes, carpo, tarso y rodilla, que serían las características principales. Entonces aquí las imágenes radiográficas lo que nos van a empezar a mostrar es que la articulación está inflamada. Ahora, evidentemente que estos son cuadros que tienden a ser crónicos, no es porque esto podría confundirse fácilmente, ¿no es cierto?, con un trauma de tipo local en la articulación tarsal en un minuto determinado. El perro se dobló un poco la patita y se aumentó, hizo un E15, ¿ya? Y aumentó el líquido sinovial y hay un proceso de tipo inflamatorio. No correspondería a una poliartritis. Ya este compadre se lo había mencionado el sarcoma sinovial varias veces porque estábamos hablando de que los espacios articulares pueden aumentar, pueden disminuir, pero cuando hay un aumento de lo que corresponde al tejido a nivel de lo que es la sinovia, vamos a ver cómo se afecta. Y también se lo había mencionado cuando estábamos hablando de neoplasia a nivel de los huesos, y decíamos que son las zonas metafisiarias las que más se afectan por lo que corresponde a la neoplasia. Les dije que había y que tendían las neoplasias o tumores no a pasar los huesos, no a pasar las articulaciones. En el caso del sarcoma sinovial pasa la articulación. O sea, afectan raza mediana, cualquier sexo, raza generalmente grande, ¿no es cierto? Y son generalmente en aquellas articulaciones apendiculares de los huesos largos. O sea, estamos hablando de los miembros, ¿ya? El tumor se puede metastatizar a los linfonódulos regionales e incluso a nivel del pulmón. Por lo tanto, los sarcomas nunca han sido muy tumores de tipo benignos. Desde el minuto que un sarcoma ya es un tumor de tipo maligno. Al comienzo de la enfermedad, lo que vamos a tener es inflamación intracapsular y periarticular, o sea, empezar a haber un aumento de volumen, y en la medida que esto avanza, nosotros vamos a poder distinguir que hay una masa de tipo inflamatorio en el tejido blando. Más tarde, cuando ya empieza a provocar lisis ósea y empieza a afectar a múltiples huesos de la articulación, esta articulación va a ser mucho más grande y va a ser mucho más dolorosa y vamos a empezar a tener a la palpación características de masas tumorales, ¿ya? Eh, así que por ahí va la parte clínica. Y la parte radiográfica les va a mostrar esta imagen, un tremendo aumento de masas del tejido y vamos a empezar a ver que los huesos que componen la articulación de la rodilla empiezan a presentar focos de lisis, ¿ya? Entonces, esto atravesó, si es una masa de tipo tumoral, ¿no es cierto? Atravesó la articulación, está tomando los dos huesos, los tres huesos aquí, considerando la fíbula también dentro de esa alteración, ¿ya? Entonces, este tipo de imágenes es casi de tipo patognomónica para el sarcoma sinovial, ¿ya? No hay otras masas tumorales que vayan a presentar esta característica de lisis y aumento de volúmenes tan significativos como los que estamos viendo ahí, ¿ya? Entonces, tenemos la diferencia, ¿no es cierto?, de la poliartritis de tipo erosiva, que también provoca destrucción de todo lo que corresponde a los huesos, es lo duro de la palpación del tejido blando como tal, porque está invadido por células de tipo neoplásica, ¿ya? Otra patología que también pueden llegar a visualizar, no sé, esperen, si quedan poquitas, es la osteopatía hipertrófica o osteoartropatía pulmonar hipertrófica. ¿Por qué se llama pulmonar? En algún minuto también se llamaba neúmica, por neumo del pulmón, ¿ya?
porque es una patología que se puede presentar en cualquier raza, cualquier edad y cualquier sexo. En general lo vemos en edades medianas y animales viejos. Ahora, pueden llegar a confundirla incluso con algunas posibles neoplasias, pero eh, es una patología que nos va a eh, no directamente asociada a la neoplasia con el hueso, sino que va a estar asociada esta neoplasia con lo que es el pulmón. Es una enfermedad, ¿no es cierto?, que se asocia con el pulmón porque si nosotros hacemos una radiografía del pulmón, lo más probable es que encontremos un nódulo como tumor primario a nivel de lo que corresponde al pulmón. Por eso que está asociado con esta patología. Pero físicamente lo que nosotros vamos generalmente a ver son alteraciones a nivel de los huesos, de las extremidades, ¿ya? Y estos son animales que van a empezar con un signo de cojera más o menos repentina, van a rechazar el movimiento, pero la gran diferencia es que ustedes van a ver generalmente los cuatro miembros afectados, que van a aparecer como si estuvieran hinchados, como si tuvieran edema, ¿ya? Pero cuando los van a palpar, la gran diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que significa palpar un miembro que tiene edema, en que presionan ustedes con el dedo y queda una fobia, que es la marca que deja el dedo, el tejido que está infiltrado por líquido. La gran diferencia con este otro es que cuando ustedes lo van a palpar pensando que se trata de un edema, todos van a sentir una estructura absolutamente dura, dura, ¿ya? Y esa estructura dura es lo que los va a llevar o los debería llevar a pensar que estamos hablando de una osteopatía de tipo hipertrófica, ¿ya? Los signos, ¿no es cierto?, son una respuesta, una reacción de periosteal o del periostio, ¿ya? De tipo sólida e irregular, que es lo que habíamos descrito en la segunda clase, si no me equivoco, después de lo que, o en la primera clase después de lo que corresponde a la fractura. Se describe como que si fueran empalizadas, ¿no es cierto?, con ese tipo de reacción. Entonces, nosotros tenemos la cortical del hueso, el margen de lo que corresponde al hueso, y sobre la cortical o la pared del hueso, el periostio responde, ¿no es cierto?, depositando hueso, en forma de empalizada, que puede ser de tipo sólida, irregular, etcétera. Esta respuesta, ¿no es cierto?, va a afectar a los huesos largos, pero también se puede saltar algunos huesos, ¿no es cierto?, e incluso aparecer en los huesos que son más pequeños, ¿ya? Por ejemplo, aquí se saltó el carpo y todos pero tiende a aparecer en el accesorio o puede aparecer a nivel de lo que corresponde a un metacarpo. Entonces uno tiene que estar pendiente para poder hacer una visualización de pronto más exhaustiva. Aquí tenemos la imagen radiográfica general, pero si la miran sin ningún tipo de dedicación ni acercamiento, lo más probable es que no vean ese aumento de volumen. ¿Ya? En cambio, si lo acercan o lo miran con lupa, ya pueden ver que aquí hay aumento de volumen, también hay aumento de volumen, hay aumento de volumen. O sea, hay reacción del periósteo, ¿ya? Y esto son manifestaciones o primeros signos de lo que corresponde a la osteopatía de tipo hipertrófica, ¿ya? La reacción del periósteo después puede ser tan general que va tomando todos los, los- los huesos, ¿no es cierto?, por ambos lados, y como es hueso, cuando ustedes después lo van a palpar pensando que pudiera ser acúmulo de líquido, van a sentir que es un tejido absolutamente duro. Bueno, puede ir acompañado con inflamación del tejido blando, pero van a ser capaces de sentir la dureza de esto. Entonces no se les va a olvidar nunca más que eso es una osteopatía de tipo hipertrófica. Sacan una imagen radiográfica de lo que es el tórax y todas estas características, ¿no es cierto?, que estaban aquí pueden aparecer asociadas con una masa a nivel del tórax. Entonces, por eso que se llama osteopatía de tipo hipertrófica o también osteopatía de tipo neúmica, ¿ya? Otra de las características de patología ortopédica, sobre todo asociada con lo que corresponde al crecimiento, es la retención del núcleo cartilaginoso, ¿ya? O retención del cartílago de crecimiento.
Y esto, evidentemente, que se va a dar en temprana edad, estamos hablando de 6, 12 meses, generalmente ocurre en las razas gigantes, las principales representantes, San Bernardo, ¿no es cierto?, y el Gran Danés, ¿ya? Y puede estar asociado con otro tipo de enfermedades, que también de origen genético, ¿ya? La causa no es una causa 100% clara, pero sí se tiene claro que en la zona metafisiaria, porque esta es la epífisis, ¿ya? Que tiene la cola de golondrina, ¿no es cierto? Eso correspondería a la fisis, y esta es la zona metafisiaria. En la zona metafisiaria está el núcleo de crecimiento, y este se retiene, no sigue creciendo, se tiende a cerrar el hueso, ¿no es cierto? Y no permite que este crezca, por lo tanto se sella ese núcleo. Y esa retención del núcleo como tal lleva a que tengamos un concepto o una patología en la cual esto, ¿ya? Estamos hablando aquí de el radio, esta es la ulna, esta es la porción distal, ¿no es cierto? Y esta, que es la epífisis distal, está separada por la fisis de lo que es la metáfisis, ¿ya? Distal de la ulna. Y este espacio, ¿no es cierto?, es donde está el núcleo de crecimiento. Y de aquí, ¿no es cierto?, las células pasan a través de lo que corresponde a la fisis y van conformando el crecimiento del hueso. Si esto, por algún tipo de traumatismo, se sella, se cierra, la ulna se deja de crecer y sigue creciendo el radio y nos va a llevar a una consideración que es la famosa patología del radio curvo. Entonces, en la imagen radiográfica es un animal joven, ustedes pueden ver la fisis, pero aquí se le está demarcando lo que corresponde al núcleo de crecimiento. ¿Ya? Esto la alteración del núcleo de crecimiento que aparece aquí también puede ir asociada con lo que es esta manifestación de una banda de radio opaca que significa problemas con nutrición. Así que también pudiera estar asociada con lo que corresponde a nutrición. ¿Ya? Bueno, ese es todo el área de lo que corresponde al núcleo de crecimiento. ¿Ya? Y en etapas mucho más avanzadas, ¿no es cierto?, y bastante más tardía que de este crecimiento de tipo asincrónico, ustedes pueden ver que ya se está provocando la curvatura de lo que corresponde al radio porque este otro se quedó ahí y hay eh, áreas de lisi. Ahora, esto es bastante menos frecuente porque generalmente esto se sella por completo, ¿ya? Y al sellarse por completo nos va a llevar a lo que se conoce como el signo del radio curvo. Aquí tenemos dos manifestaciones. Una cuando está el núcleo retenido, ¿no es cierto?, y empieza a mostrar los inicios de la curvatura, y este otro cuando ya hay una alteración severa de lo que corresponde al núcleo y la curvatura es bastante más evidente. Esto, la alternativa de solución, ¿no es cierto?, cuando está detectada en forma temprana, es hacer una ulnectomía, o sea, es cortar la ulna y permitir por lo menos que el otro núcleo de crecimiento que está en la parte más proximal termine de ayudar a que crezca el radio o se tiende a enderecer el radio. Puede ser un caso muy severo cuando es bastante crónico. Y si no me equivoco, esta corresponde a la última, que es la panosteitis. La panosteitis antes tenía un apellido que se llamaba panosteitis eosinofílica, pero con el paso del tiempo también se le quitó el apellido. Es común, ¿no es cierto?, entre los 5 y los 18 meses, sobre todo cuando están los perros como en la edad de la adolescencia. Y no sé si habrán escuchado hablar a sus abuelos, probablemente que hablaban que le dolían los huesos cuando estaban creciendo y decían, le duelen los huesos porque están creciendo. Bueno, generalmente podían ser casos de panosteitis. Es una patología que nosotros la vemos en los ovejeros alemanes, en los vas, pero puede aparecer en cualquier perro, ¿ya? Eh, Se plantea que es más común en los machos, pero esos son estudios de los estadounidenses. En realidad en Chile no tenemos estudios que puedan afirmar eso como tal. Es una patología autolimitante, porque se supone que es una patología que aparece y en la medida que va pasando la etapa de la adolescencia tiende a desaparecer, ¿ya? Una de las características principales que puede partir
por coger un miembro o pueden coger todos los miembros y puede ser incluso una cojera de tipo alterna. O sea, coger una mano, coger una pata, del mismo lado, de lados distintos, etcétera, pero puede afectar a todos los miembros y se expresa con molestias, con signos de dolor. Y cuando uno hace la palpación, sobre todo lo que corresponde a los huesos largos, la puede llegar a determinar. Esto es clínica, ya es para poder asociarse. Y este es el dibujo que espero que en su imagen se vea mejor, pero aquí en el centro vemos que del canal medular, ¿no es cierto? Vemos que tiene una determinada radiopacidad el canal medular, que es más radiotranslúcida que las corticales, pero de pronto cuando aparecen en el centro o en distintos otros segmentos un área que es bastante más radiopaca, bueno, significa que hay un proceso de mineralización, de opacidad a nivel del el canal intramedular o del hueso clavicular que se empieza a presentar de tipo borroso y corresponde a un pequeño signo de mineralización. ¿Ya? Entonces, en los casos más severos y que no se detecta o que no se autolimitó como tal, a veces también frente a la misma zona podemos tener reacción del periósteo y empieza a aparecer una respuesta de tipo sólida o empalizada sobre lo que corresponde a las corticales. Esto es poco frecuente porque generalmente es autolimitante, como les decía. Puede afectar distintos miembros, ya puede ser el húmero, puede ser el fémur, ¿no es cierto? Y en distintas posiciones. Aquí, si ustedes se fijan, aquí hay área de tipo bastante más radio opaca, porque esa es la característica. Puede afectar el radio, también puede afectar lo que corresponde a la ulna. Aquí tenemos una alteración en el radio, ahí tenemos en la ulna. Entonces puede afectar todos los huesos y por eso es que tenemos manifestaciones de cojeras en todos ellos como tal. ¿Ya? Como les decía, es de tipo autolimitante, puede afectar a las bases también. Aquí tenemos otras imágenes con la reacción y puede, como les decía, empezar a tener reacción del periósteo. Entonces, pequeñas manifestaciones de reacciones cuando es un poco más tardío. Los tratamientos en términos generales en esto son más que nada analgésicos para que esperar el minuto, ¿no es cierto?, que el animal llegue a una condición de madurez y podamos tener la restricción de la patología como tal. ¿Ya? Y si no me equivoco, bueno, acá tenemos otra imagen, este es un Basset. Aprovecho, ¿no es cierto?, que es un cóndro distrófico para recordarle que les había dicho que en el caso de los animales condrodistróficos casi no tenemos cuellos femorales. Ustedes pueden ver que esta es la cabeza y aquí tenemos el trocánter, por lo tanto esto es apenas un cuello con un ángulo de inclinación que es absolutamente distinto a lo que nosotros estábamos viendo a nivel de un ovejero alemán. Y aquí tenemos esas placas, ¿no es cierto?, que corresponden a los focos de panosteitis.